Francisco, bienvenido. Qué gusto saludarte nuevamente, estar aquí en Sala de Guerra, Mónica. Al contrario, muchas gracias a ti. En esta sala donde viniste en varias ocasiones durante el proceso de elección del Poder Judicial y advertiste, no una, de muchas maneras, a lo que nos podíamos enfrentar y es el escenario que ya tenemos. Lamentablemente, todo parte de una reforma que se hizo sin ningún diagnóstico, un mal diseño. Lo único que querían era destituir o a partir de la venganza del entonces presidente López Obrador, que todos los jueces simplemente se fueran. Ese era el motivo de esta reforma, porque cambiar la independencia por obediencia era algo lo que buscaban. El hecho de que hayan sido electos por el voto popular, ya los hechos nos están demostrando que es necesaria la carrera judicial, la profesionalización, los conocimientos, la experiencia técnica, y eso finalmente con estos casos, que no son casos aislados, son algunos de muchos que se están viviendo en el día a día en juzgados y en tribunales federales y locales. ¿Qué pasa con todos aquellos jueces que han pedido licencia? ¿Quiénes los suplen? ¿Cómo se amontonan los casos ahora sobre menos figuras en el Poder Judicial? ¿Cuál es la situación que estamos enfrentando entonces? Bueno, es que es una situación verdaderamente caótica, porque ante una mala reforma que no se previó en muchos escenarios, resulta que en muchos casos no puede ser el caso de que asuma el cargo quien obtuvo el segundo lugar en la votación. Simplemente no hay esa posibilidad, y quien tiene que estar asumiendo de forma interina el cargo es el secretario del juzgado, el secretario del tribunal, hasta que haya elecciones, es decir, hasta 2027. ¿Y entonces qué va a pasar con las vacantes? Pues las vacantes van a seguir estando, simplemente vamos a tener ahí a jueces o magistrados en funciones que son realmente secretarios, porque lo que están enfrentando los nuevos jueces, los llamados jueces electos por el voto popular, los jueces del bienestar, es que llegan con un cuestionamiento de la legitimación por la forma en cómo llegaron, pero también dentro de los juzgados y dentro de sus propios tribunales están enfrentando una falta de aceptación de los propios trabajadores. Entonces no es fácil luego de que llegue alguien que no sabe nada, esperando que los que están dentro del juzgado, los trabajadores que ya llevan años, les hagan el trabajo. O sea, es un tema que es verdaderamente preocupante. ¿Hasta dónde puede llegar la grieta de la falta de confianza de la ciudadanía en un poder judicial? Es decir, si tengo que estar enfrentándome a un proceso del tipo que sea, del tipo penal, del tipo familiar, del tipo que sea, pero en realidad no confío, es como ir al doctor y estar con un médico que no confías en que te vaya a dar o el diagnóstico correcto o el tratamiento correcto o que te vaya a saber operar en caso necesario, y más si estás frente a una situación de muerte, por ejemplo. Entonces, ¿de qué tamaño es esa grieta? Pues es que es el colapso del sistema de impartición de justicia. Esa grieta posiblemente ahorita la vemos ahí un poquito pequeña, pero se va a ir abriendo porque no hay forma de que se pueda mejorar ni sostener este sistema a partir de estos casos, y mucho menos simplemente estar normalizando pues están aprendiendo, no hay que ser tan exigentes, no hay que exhibirlos, no, al contrario, hay que estarlos exhibiendo y que inclusive estar señalando todas sus promesas de campaña para que digan, a ver, tú dijiste en campaña esto, a ver, realmente cumple. Francisco, ¿qué hay de esta iniciativa de reforma ahorita que ha estado tan en la mesa de debate el asunto de los amparos y pues de la ley de amparo propiamente, y esta iniciativa de reforma que mandó la presidenta, y ya hay todo un debate a propósito que esto lastima los derechos de los ciudadanos y se tienen que enfrentar a una figura de poder que quiere ejercer o ejecutar alguna acción en su contra donde el amparo nos protegía, y hoy eso se vulnera? Bueno, es que esta reforma, lejos de ser una reforma para realmente hacer más accesible el juicio de amparo, que eso tiene que hacerse una reforma real y no una reforma como la que se está planteando, que es más en favor de la autoridad. Simplemente, si se analiza más allá de filias o fobias que realmente podamos identificar, ¿cómo puede ser posible que a una autoridad ya dentro de la ley, que si bien es cierto se sigue una línea jurisprudencial para establecer que una autoridad simplemente puede decir que goza o tiene un tema de imposibilidad jurídica o material para no cumplir la sentencia y no haber sanción?
Entonces, el hecho de ya llevarlo a la ley es finalmente darle más elementos a las autoridades para que ellos finalmente digan o justifiquen por qué no van a cumplir una resolución y sobre todo quiénes son los que van a evaluar que efectivamente esté fundada y motivada la justificación del incumplimiento, los jueces. Es decir, estos jueces que no vemos que no tienen competencia, que no tienen capacidad técnica, que no tienen conocimientos, entonces se está armando finalmente un combo perfecto para el oficialismo de tener un juicio de amparo debilitado en favor de los derechos de los ciudadanos, de las personas, y sí está siendo más en términos de una protección hacia las autoridades. A mí me ha llamado muchísimo la atención esta semana escuchar a muchos abogados de muchísimo prestigio hablar de esta figura del amparo como algo sagrado para la ejecución de la justicia. Sin embargo, se pretende desde el legislativo llevar a cabo la discusión de esta nueva propuesta de ley sin Parlamento abierto. Javier Corral, el presidente de la Comisión de Justicia, dijo, sí vamos a Parlamento abierto, pero el coordinador... Pero se anunció esta semana, que al final de la semana que no. El coordinador de los senadores de Morena, Dan Augusto, finalmente él dijo, no, tiene que aprobarse inclusive la primera semana de octubre. Y Javier Corral insistió en que se lleve a cabo el Parlamento abierto. Veremos qué es lo que va a pasar, pero si hay un Parlamento abierto, ¿realmente va a ser para escuchar a los especialistas? ¿Realmente va a ser para modificar? ¿O simplemente va a ser un simulatorio, como ha venido haciendo inclusive el tema de la propia reforma judicial? ¿Alguna salida tiene que haber? Francisco, porque no podemos nada más vernos desahuciados en el poder que más debería de protegernos a los ciudadanos por justicia, que es el sistema judicial. Bueno, mira, Mónica, la historia nos enseña que una sociedad organizada que ejerce una presión social y que si hay voluntad política, pueden revertirse todos estos cambios que más que ser progresivos son retrocesos. Entonces, la forma es seguirnos nosotros desde medios de comunicación, desde la sociedad civil, desde la academia, la investigación, desde el ejercicio práctico de la profesión, desde la abogacía, estar señalando una y otra vez todo este desastre y con esa presión provocar los cambios, porque no podemos normalizar de que simplemente esto ya está en la Constitución, ya es una realidad y simplemente cruzar los brazos y simplemente aceptar que hay un letrero en los juzgados que dice, estamos aprendiendo, usted disculpe. Híjole, pues Francisco Burgoa, muchísimas gracias por platicar con nosotros esta noche. Al contrario, Mónica. Gracias.